A continuación escucharemos el mensaje Solo una cosa es necesaria, por el pastor Arturo Pérez. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hemos titulado este estudio Solo una cosa es necesaria, y estaremos viendo básicamente dos encabezados. En primer lugar, queremos entender el contexto de este pasaje, y en segundo lugar, queremos ver la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que el Señor nos quiso enseñar a través de este intercambio con Marta en esta situación? Así que de inmediato pasemos a ver el contexto del pasaje, la ocasión y los personajes. El evento ocurrido en este texto de Lucas transcurre cuando el Señor recién cumplía su tercer año de ministerio público y estaba cerca del tiempo de la crucifixión. El Señor ya había tenido el año anterior su gran ministerio en Galilea, y ahora el Señor estaba descendiendo desde Galilea al sur, hacia Jerusalén. Y en este momento donde nosotros estamos leyendo, en este evento en la casa de Marta y María, el Señor entró en el territorio de Judea, el sur de Israel, donde estaba la ciudad de Jerusalén. Y en este caso particular, el Señor se encontraba en una aldea que se llamaba Betania, a 3 kilómetros al oriente de Jerusalén. Vamos a ver en el texto, aquí que tienen delante, en el capítulo 10, versículo 38, que habla de que él entró a esta aldea. Dice, versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Lucas, el historiador, por alguna razón, no menciona el nombre de la aldea. Sin embargo, al ver otro de los evangelistas, el Evangelio de Juan, menciona en el capítulo 11, versículo 1 al 2, que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, dice él, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Así que nosotros estamos bien seguros de que esta aldea era Betania, era en la casa de María y Marta. Pero este evento sucedió antes de aquel evento donde muere Lázaro y el Señor lo resucita. Ahora, nuestro texto ocurre, el texto que leímos en Lucas 10:38 de Marta y María, unos meses antes de la crucifixión, durante el ministerio final de Cristo en Judea, sabiendo el Señor que iba a ser entregado en rescate por muchos. Ahora, ¿cuáles son los personajes que intervienen en nuestro pasaje? Bueno, tenemos obviamente al Señor Jesucristo, que estaba enseñando a sus discípulos, y fue en ese trayecto, viniendo de Galilea, pasando por Samaria, llegando a Judea, que Él entró en Betania, posiblemente sin ser anunciado, le llegó de improviso a estos hermanos. ¿Y quién era Marta? Bueno, Marta era una creyente muy orientada al servicio. Pero quiero enfatizar en esta noche que Marta era una creyente genuina. De hecho, hermanos, una de las pocas confesiones, testimonios escritos que hay de discípulos del Señor diciendo que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, es el caso de Marta. Vamos un momento al texto de Juan 11:27. Vamos a leer desde el 23. Ustedes recuerdan esa escena muy especial cuando Lázaro muere. Dice en Juan 11:23, Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y miren lo que responde Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta definitivamente era una creyente, pero cuando se menciona el nombre de Marta se asocia al servicio. ¿Por qué? Bueno, por este texto que hemos leído, pero también era evidente que esta mujer tenía un don de servicio. Vamos a Lucas de nuevo, Lucas capítulo 10, nuestro texto. Noten que en Lucas 10:38, lo primero que vemos es el servicio de Marta. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Recuerden, hermanos, que el Señor no estaba solo. Él andaba con sus discípulos, muy probablemente. Era un grupo de hombres que se le aparece. Dice, versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, no te da cuidado, etcétera. Dice que ella se preocupaba por muchos quehaceres. Y en otro texto que no lo vamos a buscar, pero en Juan 12, dice que le hicieron allí una cena al Señor y Marta servía. Marta definitivamente es una persona en las Escrituras muy conocida por el servicio. Pero aquí queremos seguir defendiendo a Marta. Hermanos, el servicio en sí mismo no es malo. Lo que se está cuestionando aquí en este texto que estamos estudiando esta noche no es que Marta era una mujer servicial, sino que ella no puso la prioridad de la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante, antes que el servicio que ella estaba haciendo. ¿Quiénes más intervienen en este relato? Bueno, está el Señor Jesucristo, está Marta y está María, una creyente que se dedicaba o se deleitaba en la adoración a Jesucristo. Fíjense en Lucas, en este mismo texto, 10:39, dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María se sentaba a los pies del Señor a oír la palabra. En Juan 11:32 dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, recuerden ese texto que ya nos referimos a él, cuando muere Lázaro, las dos estaban desesperadas, estaban tristes. Marta sale donde el Señor, le dice: Señor, tú debiste estar aquí para que el Señor para que mi hermano no hubiese muerto. Marta le dice eso también al Señor, pero dice que se postró a los pies del Señor Jesucristo y se puso a llorar desconsoladamente, ella con los judíos que estaban con ella. Dice que el Señor, viendo esa imagen, se desgarró, dice, sus entrañas se conmovieron, y dice, Jesús lloró también al ver a María en esa actitud, pero María se postró delante de él. Y en Juan 11:2, cuando Juan narra acerca de estos eventos, también dice: María fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Definitivamente tenemos aquí una creyente que se deleitaba en la adoración a Dios. Ahora, ¿cuál fue la situación de este texto que estamos leyendo? Vamos a leer Lucas 10:38 al 40 de nuevo. Dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea en Betania y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Resulta que Jesús llega a la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María, y entra a la casa, muy probablemente, como yo les decía antes, con sus discípulos. Es probable que María permaneciese con ellos, con los hombres que estaban ahí oyendo al Señor Jesucristo, como anfitriona de la casa, mientras Marta continuó sirviendo en la cocina. El hecho es que María se sentó a los pies de Jesucristo a escuchar su palabra junto a los demás presentes. En algún momento, Marta, afanada por todas las cosas que tenía pendientes, ella aumenta su preocupación. Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta se molesta. Marta se siente exasperada.
dejó que su mente se pusiese a hilvanar pensamientos de autoconmiseración hacia ella a causa de esta situación. Y noten, hermanos, que Marta no solamente se molesta contra su hermana María por quedarse sentada en vez de estar ayudándola a ella a hacer los quehaceres, sino que ella también se molesta con el mismo Señor Jesucristo. Señor, ¿no te da cuidado a ti de que mi hermana me deje servir sola? No solamente recrimina al Señor, sino que también aparentemente en esa frase suena que le está dando una orden: despáchala, dile pues que me ayude. Aquí vemos una nota de aplicación, hermanos. Cuando nosotros descuidamos la cercanía con la palabra de Dios y vamos perdiendo la perspectiva de la voluntad de Dios en nuestras vidas, en algún momento, cuando vienen las presiones del trabajo, las presiones de las actividades, muchas veces reaccionamos así en nuestros corazones en contra de Dios. Debemos nosotros controlar nuestro propio corazón, acercándonos a Dios, buscando su voluntad, hablando con Él, en lugar de preocuparnos por estos afanes. Pero por otro lado, vemos la grandeza y al mismo tiempo la humildad del Señor Jesucristo. Así que pasemos a considerar precisamente, en segundo lugar, la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que el Señor enseñó? Lucas 10, versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor responde de manera mansa a Marta, quizás para apaciguar su corazón, y le responde con amor, con esa reiteración de su nombre: Marta, Marta. Una reiteración, hermanos, que es muy significativa en la cultura hebrea. Es como cuando una persona tiene mucha confianza, una relación de intimidad, socialmente cercana a alguien, como el caso de Abraham, que era llamado amigo de Dios. Dios le llama a Abraham, Abraham, Abraham. Al profeta Samuel le dice Samuel, Samuel. Bueno, en este caso también le dice el Señor a Marta, Marta, Marta. Y básicamente la enseñanza central de este pasaje es que la prioridad de toda persona, y especialmente del creyente, es escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Escuchar a Dios a través de su palabra es más importante que cualquier actividad en la iglesia. Escuchar a Dios a través de su palabra es más importante aún que la oración, porque cuando tú oras, tú hablas con Dios, pero cuando tú estás oyendo la palabra, cuando tú estás leyendo la palabra, es Dios quien te está hablando a ti. Así que concluimos diciendo que la prioridad número uno de la vida cristiana es oír la voz de Dios para entender quién es Él y qué pide Dios de ti. Entonces podrás adorar, entonces podrás alabar, entonces podrás orar a Dios, obedecerlo y glorificarlo en todas tus acciones. Dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz. Yo te pregunto, ¿continúas tú oyendo la voz de tu Señor? Si eres una oveja de Cristo, debes mantenerte atento, escuchando la voz del buen pastor a través de la Escritura. Así que al considerar esta respuesta del Señor Jesucristo a la pregunta de Marta, deseamos destacar varios aspectos de esta enseñanza del Señor a Marta. Lo primero que vemos es que el descuidar nuestra atención a la palabra de Dios, cuando nosotros descuidamos nuestra atención a la palabra de Dios, los afanes del mundo se convierten en una carga de ansiedad en nuestras vidas. Eso es lo primero que vemos en ese texto. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Noten que María, fíjense el contraste, estaba en la misma casa que Marta. Tenía la misma responsabilidad, tenía que atender a todas estas personas, tenía que proveerle los alimentos también. Pero Marta estaba escuchando la palabra de Cristo. El punto es, hermanos, que cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, nuestra fe decae, nuestra confianza en Dios se va. El afán entonces trae turbación a nuestro corazón,
nos distrae en el sentido negativo de la palabra, nos saca del foco que es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando descuidamos la palabra de Dios, los afanes nos perturban. Y eso fue lo que le pasó a Marta. Marta, es bueno que ella sirva, pero como ella estaba tan ensimismada en esas cosas, ella se olvidó de lo más importante, que era oír la voz del buen pastor. Un segundo aspecto que nosotros vemos en esta respuesta del Señor Jesucristo es que los afanes se visten de importancia, aunque realmente son accesorios, son secundarios, son irrelevantes, no son imprescindibles. En apariencia, hermanos, estos afanes que nosotros todos tenemos lucen muy importantes, y para el ejemplo, este parecía muy importante. Imagínense ustedes, estamos hablando de que mi Señor, el Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor, va a ir a mi casa a cenar o a comer, y yo debo servir la mesa de cierta manera, y debo incluir los alimentos especiales para esta ocasión, etcétera, etcétera. Marta se llenó de afán y de turbación. Parecía ser realmente un momento demasiado importante y necesario. Pero si lo pensamos fríamente, hermanos, ¿no fue este Señor el que multiplicó los panes y los peces y alimentó miles de personas? El Señor no necesitaba ese alimento. Él podía hacer ese milagro allí. Lo más importante era oír la palabra de Dios. Nuestros afanes generalmente no están basados en una preocupación necesaria, sino en una preocupación accesoria. Nosotros mismos nos metemos presión a nosotros, basados en algo que no es real. ¿Qué es lo necesario? Bueno, comer es necesario. Pero dice el Señor en su palabra que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Lo necesario, ¿qué es? Tener abrigo y sustento. Lo accesorio es la calidad del abrigo y el sustento, la marca de los alimentos que vamos a comprar al supermercado. Muchas veces nos afanamos más por los accesorios, por los adornos, que por la esencia misma de las cosas. Pero el Señor va más lejos y dice que solo una cosa es necesaria. Ese es el tercer aspecto que vemos en esta enseñanza. Solo una cosa es necesaria: el recibir la palabra de Dios. El Señor dice, hermanos, que lo único realmente necesario, más que el mismo alimento material, más que el abrigo, más que todo, es recibir la palabra del Señor. Solo una cosa es necesaria: el pan espiritual de la palabra de Dios. El Señor alentó la decisión de María de quedarse a escuchar la palabra de Dios en lugar de irse a ayudar a Marta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo una cosa es necesaria: la palabra de Dios. Pero hay otro aspecto que vemos en este pasaje que podemos también derivar como una enseñanza del Señor. Y es que esto es un asunto de elección. Dice el Señor: María ha escogido la buena parte. Esto es un asunto de elección. Y hay personas que les encanta jugar el papel de la víctima. Y aquí todos hemos caído en esa trampa. Es que yo tengo tanto trabajo que a mí no me da tiempo leer la Biblia. O sea, parece como que usted es una víctima del trabajo, como que el trabajo se lo llevó y usted no pudo, déjame leer, y no pude, o sea, porque el trabajo lo absorbió. Es que yo tengo un horario tan complicado que no tengo tiempo de estudiar las Escrituras. Es que mi agenda está tan llena que no encuentro un espacio para meditar en la palabra de Dios. ¿Y por qué no viniste al culto el domingo pasado? Oigan la respuesta que nosotros damos. Es que no pude. O sea, suena, yo me vi imposibilitado, me obligaron a quedarme, fui obligado, no pude. Cuando en realidad deberíamos decir de manera responsable: yo no vine al culto porque yo decidí quedarme. Pero no es lo mismo que yo tuve que quedarme a que yo decidí que esto era necesario. Yo no vine al culto porque decidí, escogí quedarme con mi familia celebrando una cena que teníamos, en lugar de venir a escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, en este caso, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Si te sientes presionado, examina esto a la luz de la palabra de Dios. Tú escoges meterte presión por algo que es irreal, imaginario. Lo único real y verdadero es el Señor. Dice Él, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mis manos. ¿Por qué nosotros nos afanamos tanto? Porque al nosotros descuidar la relación con Dios, nosotros escogemos la peor parte y nos sentimos desamparados. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra, los afanes nos cargan el corazón. Y esto nos muestra un último aspecto de la enseñanza. Escuchar la palabra de Dios nos brinda un beneficio permanente. Dice el Señor, solo una cosa es necesaria, recibir la palabra de Dios, la cual nunca será quitada. Hermanos, muchas comidas y banquetes se han celebrado y se celebrarán en el mundo entero. Y todos terminan siempre en el olvido. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora, hermanos? Bueno, vimos que la prioridad de toda persona y especialmente del creyente es escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Vimos que al descuidar esta prioridad, los afanes nos llenan de ansiedad. Vimos que estos afanes se presentan con un aspecto, con una apariencia de importancia, pero a la luz de la palabra de Dios, estos afanes son irrelevantes, porque una sola cosa es necesaria: exponernos a la voz de Cristo. Esto es también una decisión voluntaria. María escogió la buena parte y esto es un beneficio permanente. Vamos entonces a pasar a considerar brevemente, a manera de conclusión, un par de aplicaciones personales. ¿Qué podemos nosotros derivar de esta enseñanza del Señor con Marta y María? Dos cosas. En primer lugar, hermanos, cuidado con el activismo religioso. Nosotros debemos asistir a los cultos de nuestra iglesia. Nosotros debemos apoyar las actividades de nuestra iglesia. Pero la vida cristiana no consiste en estas actividades. La vida cristiana consiste en tener una relación con el Señor Jesucristo. Solo una cosa es necesaria: sentarte a los pies de Jesucristo. Tener comunión con Él por medio de su palabra. Cuidado con el activismo. Ahora, ¿significa esto que no debemos tener actividades con los jóvenes, con los ancianos, con las damas de la iglesia, etcétera, etcétera? Yo respondo que todo esto es bueno y provechoso, pero dice el Señor Jesucristo que solo una cosa es necesaria: que nos postremos a los pies del Señor a escuchar su palabra. Hermanos, debemos recordar que el Evangelio no consiste en una religión acerca de Dios, sino que consiste en una relación con el verdadero Dios. Y esta relación se establece únicamente a través de su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Mis ovejas, dice Él, oyen mi voz. ¿Estás oyendo tú la voz de Cristo? Las Escrituras, la Biblia, es Cristo mismo. Cuando a ti te predican la palabra de Dios, es la voz del Señor Jesucristo. Por eso dice Él, mis ovejas oyen mi voz. Lee su palabra. Debemos entonces ejercitarnos, hermanos, para vivir bajo la prioridad de la palabra de Dios. Debemos aprender a diferenciar ante lo que es accesorio y lo que es realmente necesario. Así que en primer lugar, hermanos, cuidado con el activismo religioso. En segundo lugar, debemos tomar la decisión de exponernos a la palabra de Dios de una manera sistemática, tanto en su aspecto público como en su aspecto privado. Este pasaje del Señor Jesucristo nos enseña que es nuestro deber tomar la decisión, hacer la resolución, proponer en nuestro corazón exponernos a la palabra de Dios de una manera sistemática. Yo no sé, hermano, hermana, por qué estás aquí, no sabemos cuál es la motivación, pero cualquiera que haya sido, dice el Señor Jesucristo que tú has escogido la buena parte, la cual no te será quitada.
Hay un aspecto público de oír la palabra de Dios y es cuando nosotros venimos a la iglesia. No debemos descuidar ese aspecto público. Pero también hay un aspecto privado. ¿Qué vas a hacer con esta palabra del Señor que has recibido en esta noche? Eso lo decides tú cada mañana al levantarte. ¿Acaso vas a dejar tú, hermano, que las aves del maligno arranquen de tu corazón la buena palabra que has oído y te olvides de lo que hemos reflexionado en esta noche? ¿Acaso vas a permitir que los afanes de esta época arropen el verdadero deleite de la dulce miel de la palabra de Dios que has desgustado del Señor? No permitas, hermanos, que los afanes de este siglo quiten de ti lo único que es realmente necesario. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario arrepentirte de tus maldades porque ciertamente has pecado muchas veces. Te es necesario comer a Cristo, el pan de vida. Te es necesario venir a los pies del Señor cada día en oración, en la cámara secreta de tu habitación, cerrada tu puerta y entregándole diariamente tu corazón al Señor. Debemos tomar la decisión de exponernos a la palabra de Dios de una manera sistemática. Ahora yo te pregunto, ¿te expones tú regularmente a la predicación de la palabra de Dios? ¿Te expones tú de manera privada a las Escrituras? Eso es tu devocional diario, tu lectura diaria de la palabra. ¿Cómo está tu lectura diaria de las Escrituras? ¿Cómo está tu meditación en esta palabra que lees? Yo te invito, hermano, que abras tus oídos a la voz del buen pastor, el Señor Jesucristo, y le pidas que te ayude a venir a tus pies cada día para que escuches su voz a través de la lectura y la meditación de su palabra. Solo una cosa es necesaria: escoge esa buena parte, la cual no te será quitada.